directamente de la boca del paciente cuando está estornudando, van a ser las primeras en caer por el gran peso que tienen, por el gran tamaño que tienen. Van a ser también a su vez las que están cargando más carga viral, ¿ya? Y que van a caer en un rango de los 50 centímetros. Los 50 primeros centímetros de distancia son la distancia que van a recorrer estas partículas, estas gotículas de saliva, las más grandes. Siguiente, por favor. No, perdón, ponle play, ponle play, ponle play. Ahora, las gotículas de saliva medianas van a tener un recorrido aún más largo, ¿ya? Llegando desde los aproximadamente metro y 10 centímetros, o sea, 110 centímetros, pudiendo llegar hasta los 180 centímetros. Por favor, recuerden esta cifra de 180 centímetros, 110 centímetros. Podemos ver que las más grandes caen rápidamente en los primeros 50 centímetros y hay algunas otras que se quedan suspendidas y otras que son las medianas que van a llegar a una distancia mayor de 110 centímetros hasta 180 centímetros. Y ponle pausa ahí, por favor. Ahí, ya. Y estas que van a ser las más chiquititas, las que ya no son gotículas, se conocen como aerosoles, que van a ser proyectadas, disparadas a una velocidad de 50 kilómetros por hora. La mecánica del estornudo así nos la dice, que las partículas, las gotículas son eyectadas a gran velocidad, unos 50 kilómetros por hora, y estas que pesan menos, que son las que se quedan suspendidas en el aire, son aquellas que se van a quedar, que se van a desplazar hasta 8 o 10 metros, ¿ok? Y estas son las que se quedan suspendidas en el aire en un lugar cerrado. Dale. Listo. Ve al anterior, por favor. A la anterior diapositiva. Ok. Entonces, a medida de resumen, tenemos gotículas grandes que van a caer rápidamente, gotículas medianas que van a desplazarse y van a estar en un rango entre 110 a 180 centímetros y aquellos aerosoles que van a desplazarse a una distancia de 8 a 10 metros. Entonces, cuando nosotros hablamos de contacto cercano, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a estos dos primeros, a estas gotículas grandes que van a caer rápidamente y a las gotículas medianas. ¿Y a qué nos referimos con transmisión aérea? A estas gotículas, a estos aerosoles que son los más chiquititos y que se van a quedar suspendidos en el aire por 4 horas y van a tener una distancia de desplazamiento de hasta 10 metros. Siguiente. Siguiente. Ok. Ahora, ¿solo cuando estornudamos y solo cuando tosemos? Sería una pregunta. Y la respuesta es no. Nosotros eliminamos normalmente estas gotículas, ya sean gotas grandes, medianas o aerosoles, incluso cuando estamos en silencio. Podemos ver en esta simulación que en un cuarto cerrado, sin ventilación, una persona enferma con coronavirus que está callada por un tiempo de 2 minutos puede llegar a botar dosis infectantes, dosis de partículas capaces de infectar a otras personas. Si la dejamos más tiempo, unos 15 minutos, estas dosis van aumentando. Si lo dejamos una hora, puede generar un microambiente que es totalmente capaz de contagiar. Pero ¿qué pasa si esta persona habla? O sea, ya no está en silencio, habla. Las dosis de partículas que son capaces de infectar pueden aumentar hasta 10 veces más. ¿Y qué pasa si por el contrario estamos en una reunión, compartiendo, gritando, hablando, cantando? Estas dosis infectantes que pueden quedarse suspendidas en el aire, ¿ya? Van a ser 50 veces más que si tuviéramos a una persona en silencio, sin hablar. Entonces, una persona enferma que grita o canta en un ambiente cerrado por una hora puede llegar a generar 1500 dosis infecciosas, que ya es considerado un ambiente muy, muy, muy capaz de contagiar. Siguiente, por favor. Pongamos una situación, una reunión social en un ambiente cerrado, como podemos ver ahí la ventana está cerrada, la puerta está cerrada, tenemos un paciente que es el paciente cero, que está infectado con coronavirus, en un ambiente de unos 20 metros cuadrados que bien podría ser cualquier comedor, cualquier sala, en un ambiente de trabajo o en una casa. Entonces, siguiente.
Independientemente de la distancia, porque podemos ver que hay dos señoritas que están cerca del paciente cero y otras tres personas que están más alejadas, es decir, cumplen la distancia de los de distanciamiento social de 2 metros, estas tres personas que están alejadas, pero independientemente de la distancia, si no llevan mascarilla, están en un ambiente cerrado, sin ventilación, y pasan un tiempo considerable, es decir, unas 4 horas, todas las personas en este ambiente, en este microambiente, se van a ver contagiadas. Se van a ver contagiadas ya sea por el contacto directo de las personas que están más cerca y por la transmisión aérea a través de aerosoles, las que están más lejos. Siguiente. Agreguémosle un factor protector, que son las mascarillas. Tenemos un paciente, el paciente cero, que está usando mascarilla al igual que todos los demás. El ambiente sigue cerrado, hay distanciamiento en algunas personas y no hay distanciamiento en otras. ¿Qué va a pasar? Que el riesgo se va a reducir, pero aún así, de las 5 personas con las que está este paciente cero, solo una va a tener un riesgo muy bajo de contagiarse. Sin embargo, las otras 4 igual se van a contagiar, a pesar de tener mascarilla. ¿Y esto por qué? Porque la mascarilla, ¿para qué sirve? La mascarilla elimina o restringe el contacto cercano. ¿Y qué es contacto cercano? Las gotículas grandes y las gotículas chiquitas. Pero los aerosoles igual pueden atravesar las mascarillas, pueden filtrarse por otros lados. Y el contagio que se va a producir en este ambiente cerrado va a ser finalmente por transmisión aérea. Siguiente. ¿Qué pasa si agregamos otro factor protector? Tenemos distanciamiento en algunas personas, tenemos mascarillas en todas y le agregamos la ventilación, una entrada de aire y una salida de aire porque la puerta está abierta. Entonces el riesgo de contagio va a caer drásticamente, va a caer drásticamente. El distanciamiento y la mascarilla previenen el contacto cercano, es decir, las gotículas grandes. Y los aerosoles los eliminamos con las corrientes de aire. Cuando una persona estornuda en un ambiente abierto, estos aerosoles que les dije que se quedan suspendidos hasta 4 horas en el aire, rápidamente se diluyen en el aire, se separan. Las corrientes de aire las separan, las llevan, las pegan al suelo o a otras superficies y ya no somos capaces de nosotros respirar esos aerosoles. Siguiente. Entonces, de ahí se desprende este resumen. ¿Qué pasa si yo tengo una persona que tiene coronavirus, está enfermo con coronavirus, ¿ok? Y la pongo a conversar en un espacio de menos de 2 metros, sin mascarilla? Hay un 90% de probabilidades de que esta persona, la persona saludable que está a la derecha, se contagie. ¿Qué pasa si yo le pongo la mascarilla a la persona sana? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Igual el riesgo es bastante alto. ¿Por qué? Porque la persona enferma, que es la que está botando las partículas infecciosas, las gotículas de saliva con carga viral, no tiene ninguna protección. Entonces, él está botando todos los tamaños de gotículas que hay y la persona que está protegida solo con su mascarilla las está recibiendo casi todas. Se puede proteger por la mascarilla de las más grandes, de la saliva grosera que puede botar el paciente, pero ¿de qué no se puede proteger con este tipo de mascarillas? No se puede proteger de los aerosoles que esta persona cuando habla está produciendo. ¿Qué pasa si yo le pongo la mascarilla al enfermo? Entonces el riesgo se disminuye drásticamente hasta el 5% nada más de probabilidad de contagio, porque estoy previniendo, ¿qué cosa? El contacto cercano con la mascarilla. Estoy previniendo las gotículas más grandes, las que llevan más carga viral. Y si le pongo a los dos, entonces el riesgo de contagio ya bordea el 1,5%, es decir, la máxima seguridad. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, el tercer tipo de contacto que habíamos visto de contagio, perdón, es el contacto con superficies contaminadas. Ya habíamos hablado de los aerosoles, ya que pueden estar suspendidos en el aire hasta 3 o 4 horas. El cobre o en general el metal que están hechos las monedas. Por ejemplo, una persona está enferma, estornuda, se cubre con la mano y luego coge monedas y te las entrega. El virus puede estar vivo en esas monedas hasta 4 horas. ¿Qué pasa con el plástico? Puede estar vivo el virus hasta 2 o 3 días en el plástico, en el cartón hasta 24 horas y en el acero y otros tipos de metales como el aluminio también hasta 2 o 3 días. Y ahora hago la pregunta, ¿dónde encontramos
un lugar muy conocido, encontramos estructuras de aluminio o de acero y plástico juntas. Es en los gimnasios. Encontramos ahí máquinas que están hechas de plástico y que tienen partes de aluminio. Y son al mismo tiempo ambientes cerrados y son ambientes donde las personas están agitadas, en donde las personas están agitadas y están expulsando gran cantidad de partículas virales. Siguiente, por favor. Como les dije, finalmente íbamos a llegar a las medidas que se dicen en todos lados, ¿no? Pero que si no entendemos la ciencia detrás de estas medidas, pues no le vamos a tomar importancia, vamos a estar renegando, no entiendo por qué siempre tengo que usar mascarillas si yo estoy sano, no entiendo por qué me tengo que separar 2 metros, por qué no puede ser 1 metro, por qué no son 5 metros, etcétera. Y no entiendo por qué tengo que abrir la ventana de mi casa si a mí me dijeron que el virus entraba por el aire. Entonces, los lugares cerrados, no hay ventilación, no hay corrientes de aire, los aerosoles se quedan suspendidos en el aire por mucho tiempo y nosotros los respiramos. Necesitamos corrientes de aire que diluyan estos aerosoles, que hagan que los aerosoles desciendan al suelo, que se peguen a otras superficies para no tener que respirarlas. Entonces tenemos que evitar lugares cerrados con poca ventilación. Tenemos que evitar espacios concurridos o abarrotados de personas como mercados, supermercados. ¿A qué se refieren con concurridos? Se considera, según la CDC y la OMS, concurridos a lugares donde hay más de 10 personas. Mientras más personas haya, menos espacio hay y menos distanciamiento social hay. O sea, cada vez que entre una persona más a un espacio, se va a reducir más este distanciamiento de 2 metros a 1,80 m o 1,50 m y así sucesivamente, hasta estar en un área realmente peligrosa. Ahora, ¿por qué la medida es de 2 metros de distanciamiento? Es lo que les había explicado al inicio con estas gotículas de mediano tamaño que se desplazaban entre 1,10 m a 1,80 m. Entonces, a los 2 metros nosotros estamos en un espacio a una distancia segura para que estas gotículas no lleguen a nosotros en caso hay una persona que está tosiendo, gritando o estornudando cerca. Y el contacto cercano. Y es por eso que el contacto cercano usamos las mascarillas para protegernos y el distanciamiento social de 2 metros para protegernos de estas gotículas que llegan hasta el 1,80 m de distancia cuando las personas hablan, gritan, estornudan o tosen. Entonces, el riesgo de infección o de brotes va a incrementarse dependiendo si las 3C que debemos evitar aparecen en una misma situación o no. Hablemos de una situación común. Por ejemplo, dos personas conversando, sentados en una banca, uno al extremo de otro, ¿ya? Podremos calcular que hay 1,5 m de distancia más o menos, en un parque. Entonces, esta persona ¿está en un lugar cerrado? Evidentemente no, está en un parque en donde hay bastante buena ventilación, está en un lugar abierto. Entonces ahí estamos evitando una. ¿Está en un espacio concurrido con más de 10 personas? No, solo son 2 personas que están conversando en un lugar abierto. Entonces estamos evitando otra C. Y finalmente, ¿hay contacto cercano? Estoy conversando sin mascarilla, estoy tocando a la persona con la que estoy hablando, estamos dándonos la mano o algo. Tampoco, si bien es cierto, estamos dentro de los 2 metros, pero tampoco estamos tan cercanos como en menos de 50 centímetros. Entonces, en una situación tan cotidiana, podemos nosotros analizarla y ver que en esta situación de dos personas conversando en un parque, se evitan las 3C y por lo tanto el riesgo de contagio es mínimo. Todas estas medidas que nos dicta el gobierno, que nos dictan las sociedades científicas, eh, no son o no reducen el riesgo al 100%. Es decir, que si yo me pongo mascarilla, distanciamiento y lugar ventilado, es imposible que me contagie. No, entra dentro de lo posible. El riesgo es realmente mínimo, pero nada puede evitar al 100%, con 100% de seguridad, que te puedas infectar por alguno de estos mecanismos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Medidas adicionales que nosotros podemos tomar y que también nos las recomiendan a cada rato, que son el lavado de manos o el aseo de manos, porque cuando usamos alcohol gel no hacemos un lavado como tal. Entonces, el aseo de manos puede ser con jabón o puede ser con alcohol líquido, ¿ya? O gel líquido. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, lavarse las manos o usar gel?
Esto va a depender, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hablemos primero de el lavado de manos con jabón y agua. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas? Las ventajas es que el jabón tiene la capacidad, independientemente si es un jabón caro, que tiene antibióticos y tanta cosa, no, un jabón simple, un jabón de pepa, tiene muy buena efectividad para poder matar virus y bacterias, ¿ok? Y como estamos usando agua, esta agua finalmente va a barrer todos estos desechos y va a dejar nuestras manos limpias. Entonces, esa sería otra ventaja. Mata virus y bacterias, las remueve por el agua, tiene muy buena efectividad, tiene una efectividad para eliminar virus y bacterias mayor que el alcohol o el gel líquido. Y en un contexto en el que constantemente nos estamos haciendo las manos, este jabón puede irritar la piel de algunas personas. Hay jabones, hay presentaciones de jabones que son humectantes, con protectores de piel para que este efecto agresivo del jabón sobre las manos sea menor. ¿Cuáles serían las desventajas del jabón o del lavado de manos? La máxima desventaja del lavado de manos es que no se puede hacer en todos lados. Yo voy al mercado, estoy cogiendo dinero, estoy en contacto con superficies y no puedo estar lavándome las manos en todos lados. Esa sería la máxima desventaja. Eh, otra desventaja sería Otra desventaja sería que necesita unos ciertos requisitos para que sea 100% efectiva. Por ejemplo, tiene que tener un procedimiento de lavado de manos. Tiene que lavarse las manos por al menos 20 segundos, ¿ok? Como mínimo. Tengo que tener el caño abierto, ¿ya? Y enjuagar también el jabón que estoy usando, porque si no enjuago el jabón, estoy dejando también partículas virales y contaminadas en el jabón para que luego otra persona las pueda usar o yo en el futuro las vuelva a tocar. ¿Ok? Eh, ahora, hablemos del alcohol líquido o el alcohol gel. ¿Cuáles son las ventajas? Es que la máxima ventaja es que es portátil, lo puedo llevar a todos lados, lo puedo usar en cualquier momento. Cojo monedas y me limpio con alcohol. ¿Ok? ¿Qué desventajas tiene el alcohol gel? Es que a veces es más costoso que solo comprar un jabón y agua. Al inicio de esta pandemia, el alcohol gel, el alcohol líquido era bastante costoso y a poco se fue abaratando. Otra desventaja es que necesitas que estén las concentraciones adecuadas. No cualquier alcohol es adecuado o cumple los requisitos para poder hacerme un correcto aseo de manos. En el caso del alcohol gel, tiene que tener una concentración de 60% y en el caso del alcohol líquido que puedo comprar en una farmacia, tiene que tener una concentración del 70%. ¿Y por qué estas concentraciones? ¿Por qué no 90%, 100%? Es más, uno puede decir, es mayor, entonces mata más virus. Sí, se podría decir que mata más virus, sin embargo, un alcohol más puro, al 90, al 100%, es más volátil. Una vez que lo echas en la mano, desaparece rápidamente de tu mano y por lo tanto tiene un menor tiempo de efecto. En cambio, un alcohol al 70% en el cual está mezclado con agua, dura más en las manos hasta que se evapore y por lo tanto tiene un mayor tiempo de efecto. Otra pregunta que podrían hacer de esto sería, ¿qué es mejor, el jabón en barra o el jabón en líquido? Ambos son igual de efectivos para eliminar virus y bacterias, pero el jabón líquido tiene una ventaja que no tiene el jabón en barra, que es la presentación, que viene en una botella con un dispensador en el cual yo no tengo que estar agarrando el jabón, no tengo que estar enjuagándolo, solo me echo el jabón y procedo a lavarme y ya no vuelvo a tocar el frasco de jabón. Siguiente, por favor. Como les dije, una de las desventajas del lavado de manos es que no todas las personas hacen el correcto lavado de manos. No todas las personas se tardan 20 segundos en lavarse las manos. Generalmente, algunas veces nos demoramos 5 o 10 segundos, las remojamos y ya. Pero el correcto lavado de manos es con ciertos pasos. Se tienen que enjuagar las palmas de las manos en el primer paso. Se tienen que lavar el dorso de las manos, entre los dedos, el dorso de los dedos, los pulgares. Las uñas se tienen que lavar y se tiene que lavar también las muñecas, que normalmente llevamos relojes y son zonas en las que casi nunca nos aseamos. Siguiente. Finalizando, vamos a hablar
cómo usar correctamente una mascarilla. Ya sabemos por qué debemos usar una mascarilla, para evitar el contacto cercano, para evitar las gotículas de saliva, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es usar correctamente una mascarilla? Para empezar, antes de colocarme una mascarilla nueva, de sacarla de sus sobres, es un sobre que se entiende que está estéril, que está limpio, tengo yo que lavarme las manos. No puedo tocar mi mascarilla nueva que me voy a poner, que va a tener contacto con mi rostro, con las manos sucias. Entonces, primer paso, lavarse las manos. Segundo paso, que la mascarilla esté bien colocada. Tiene que estar sobre la nariz. Algunas mascarillas vienen con una barra maleable, ya sea de metal u otro material, que uno tiene que ir formando la forma anatómica de nuestra nariz para que pueda tener un buen cierre, para que esté pegada a la nariz, pegada al mentón, y a los costados, al lado de los cachetes, también tiene que estar pegado, ¿ya? Uno debe poder respirar fácilmente. Hay mascarillas que a veces uno respira así sin hacer una respiración profunda y la mascarilla se le pega al rostro, le tapa las fosas nasales, le tapa la boca. Esas son malas mascarillas, deberían ser cambiadas. Al quitarse la mascarilla después de repente un día largo de trabajo, no la tengo que agarrar por la parte de adelante. La parte de adelante es la parte que me está protegiendo, la parte que ha estado en contacto con todas las gotículas de las personas con las que me he encontrado. No tengo que agarrarlas de ahí, las tengo que agarrar de las tiras, de las tiras de las orejas, quitármela por ahí y ponerla en un lugar seguro, si es una mascarilla de varios usos o si es una mascarilla descartable, tirarla. ¿Dónde puedo guardar una mascarilla de varios usos? Por ejemplo, algunos usamos una KN95. Eh, lo recomendable sería guardar en un lugar seco. Uno puede fabricarse una bolsa simple de papel con un par de hojas bond y guardarlas ahí hasta que yo las vuelva a usar. No hay que dejarlas en cualquier lado, no hay que dejarlas colgadas en alguna parte, porque las partículas pueden caer hacia otras zonas, el viento puede llevarse las partículas que la mascarilla ha filtrado. Y si usted usa una mascarilla de tela, hay que lavarla con frecuencia y de preferencia en lavadora. Siguiente, por favor. Como les dije, todas estas medidas explicadas, toda esta ciencia detrás, no puede prevenir al 100% la infección por el coronavirus. Algunos dicen, no entiendo por qué usamos mascarilla y tantas cosas si al final igual me voy a enfermar. Bueno, como les estoy repitiendo, el porcentaje de protección o el riesgo de enfermarse, que no, una persona que no usa mascarillas, que no sigue las medidas, es altísimo, y por el contrario, una persona que sigue las medidas es bastante bajo, como hemos visto, pero nunca se reduce a cero. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona ya se infectó por coronavirus? Hay que estar atento a algunos signos de alarma. De repente ya muchos acá, en los cuales me incluyo, hemos tenido familiares en los que estamos con, los que han estado con coronavirus. Entonces hay que estar atento a sus síntomas y saber cuándo llevarlo a una emergencia, porque tampoco puedo llevar a mi familiar que está teniendo solo fiebre a una emergencia, a un centro de salud, y al contrario de lo que yo creo, en lugar de ayudarlo, lo puedo estar exponiendo. Entonces, ¿cuándo llevamos a nuestros familiares a emergencia? Básicamente, cuando el familiar está teniendo dificultad para respirar, ¿ok? Está cansado, está jadeando, agitándose, incluso cuando está en reposo, cuando está en cama. Un familiar o yo mismo siento dolor en el pecho o presión persistente en el pecho, o puedo estar en un estado de confusión por el sueño, por la falta de oxígeno, una incapacidad para que las personas despierten, que están muy somnolientas, están inconscientes. Son situaciones de emergencia. O que la coloración de los labios o el rostro se torne azulada, que es cuando ya a una persona le está faltando oxígeno. Si se dan cuenta, todos estos puntos son puntos subjetivos, ¿no? Que se pueden llegar a ser relativos hasta cierto punto. Yo puedo estar con dificultad respiratoria, pero puedo decir, un familiar con más edad puede sentirla aún más. Y yo puedo decir, no, todavía estoy bien. ¿Cómo convertimos esa información vital para saber cuándo llevar a un familiar a una emergencia a una información objetiva con el saturador, con el oxímetro de pulso? A estas alturas de la pandemia, todas las familias en su casa deberían tener un oxímetro de pulso. Y me gustaría saber de repente en el chat que las personas escriban cuántos de las personas que están conectadas tienen un oxímetro de pulso y cuántas saben cómo utilizarlo. Saben en qué dedo se tiene una medida más fidedigna y por cuánto tiempo tiene que estar para yo saber que lo que estoy leyendo en el oxímetro
es una medida confiable. Entonces, todos estos puntos que son relativos o subjetivos se pueden simplificar teniendo un oxímetro de pulso. Siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido la ciencia, hayan comprendido el porqué de las medidas de bioseguridad. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Carlos. De ahí Muchas vamos gracias. a dar un Aló. espacio para preguntas. Huguito, ¿cómo estás? Agradecemos esta exposición. No sé si algunas personas, nuestro personal administrativo quiere hacer una consulta. Más bien yo quería hacerte un comentario. Nosotros teníamos, digamos, el tema del uso del alcohol constantemente, que era un tema de prevención, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó este tema, digamos, a comienzo de la pandemia, en los centros comerciales nos echaban alcohol constantemente? Después salió el tema que el alcohol era dañino para la piel, digamos, porque digamos, las personas, digamos, con tanto alcohol se podían dañar su piel, ¿no? Entonces, ¿nos podías comentar un poquito sobre este tema, por favor? Sí, de repente no sé si quiere responder Carlos o quiere responder Miguel sobre el tema del alcohol. Lo puedo responder yo. Ya. Entonces, yo sugeriría, la verdad, que cada uno lleve su propio alcohol, ¿no? Uno compra en la farmacia un alcohol del 70%, lo puede poner en una botellita o puede comprar directamente un alcohol en gel. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando voy a un supermercado a comprar alimentos, siento que en realidad me están echando agua en las manos, ¿ya? Entonces eso, lejos de limpiarte las manos, de asearte, por el contrario, te está ensuciando. Entonces yo sugeriría carecidamente que cada uno lleve su botellita de alcohol al 70% o su alcohol en gel, que tienen que leer la etiqueta que diga al 60%. Sí, el alcohol irrita la piel, ¿ya? Es algo inevitable, pero eso no es motivo suficiente para dejar de usarlo. Es, como le dije, una ventaja, es bastante portátil, lo puedes llevar a todos lados. Entonces, el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Si nosotros también a la par queremos cuidar nuestras manos, podemos usar algún tipo de crema humectante, cualquier tipo de crema humectante comercial para cuidar la piel de las manos. Pero no dejemos de usar alcohol cuando salimos a la calle, alcohol gel. Gracias, Carlos. Bueno, Buenas, Hugo. Un favor. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna duda? Dinos. ¿Puedo preguntar? Aló, Hugo. Escuchamos, Mario. ¿Cuál es tu consulta? Gracias, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por todo. Excelente la presentación. Muchas gracias, Ismael, también, que ha coordinado con ustedes para esta exposición y creo que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Una preguntita nada más. El oxímetro tiene que medirse, cuando yo lo he comprado, me dijeron en el índice de la mano derecha. ¿Es así? ¿Ok? Carlos. Sí. Sí. Recientemente hay publicaciones que sugieren que lo más efectivo para usar el oxímetro de pulso es en el dedo medio, ¿ok? Es en el dedo medio y tiene que estar por mínimo 1 minuto. Ajá. En el dedo medio saturando. No es que me lo pongo rápido, marca y ya sé cuánto es y me lo quito. Para tener una correcta lectura, ¿Y qué mínimo mano, Carlos? en el dedo medio, cualquiera de los dos brazos, cualquiera de las dos manos. Y que tiene que estar estable. No puedo tener el oxímetro que me está... algunos oxímetros lanzan un pitido, otros tienen una fluctuación, como que una barrita que sube y que baja. Ya, entonces esta barrita o este pitido tiene que estar constante. No puede interrumpirse o puede eliminarse y luego volver a comenzar. Tiene que estar constante. Entonces, resumen, dedo medio de cualquier mano, perdón, y mínimo 1 minuto para que se estabilice. Ok, muchas gracias. Quería aclarar también. Es diferente si estoy en actividad que si estoy en reposo antes de hacerme la medición con el oxímetro. Por ejemplo, si me estoy moviendo y me aplico el oxímetro, o si estoy en reposo y me aplico el oxímetro, ¿va a haber diferencia? La diferencia depende del tipo de actividad que estés haciendo. Si estoy, por ejemplo, corriendo,
sobre todo lo que va a variar en el oxímetro es la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a estar más elevada y ese aumento de la frecuencia cardíaca y el jadeo que yo estoy generando, sí puede hacer que la saturación de oxígeno se varíe. Entonces, lo ideal es siempre tomarlo en reposo. Si estoy haciendo alguna actividad que no implique mucho esfuerzo, como cocinando, trabajando, he estado caminando, no es necesario tener un tiempo de reposo. Pero si, por ejemplo, he estado corriendo, haciendo una actividad de peso, cargando algo, yo diría unos 15 minutos para poder tomar la saturación de oxígeno y tener una medida leal, fidedigna. Acá también en la cajita de comentarios hay algunas preguntas. Por ejemplo, Sime, tú preguntabas que querías información sobre cómo utilizar el oxímetro, si podemos explicar. Stephanie Cabrera, perdón. Quiero saber si es todo claro o tienes más preguntas sobre cómo usar el oxímetro. Buenos días. En sí, también me gustaría, ya escuché lo del oxímetro, me gustaría saber lo del tensiómetro. Ah, tensiómetro. Sí. ¿Sí? Ya. Han comprado en mi casa un tensiómetro, pero no sabemos cómo usarlo, es decir, los niveles, ¿no? ¿Cuándo es el correcto? Okay. Hay tres modelos. ¿Tienen un tensiómetro mecánico de mercurio o uno digital? Dice acá medidor de presión digital. Ah, ya, es uno digital. Bueno, entonces eso ya Mira. simplifica el proceso de la medición, ¿no? La parte técnica de cómo medir la presión. Tener solo cuando se pone el collarín, el que va en el brazo, darse cuenta, los tensiómetros digitales vienen en ese collarín que se pone en el brazo, viene una marca, ¿ya? Que te dice dónde debes ponerlo. Esa marca debe dar con el lado interno del brazo. ¿Sí me dejo entender? ¿Ya? Y con respecto a los numeritos, Con respecto a los numeritos, ¿cuál es el correcto? lo normal es tener entre 100, menor que 120, perdón, menor que 130 sobre 80. Eso es lo normal. Menor de 100, a ver, ¿cómo me dijiste? Menor de 100 130 sobre 80. sobre 80. Ya. Ese es lo normal. En personas jóvenes puedes tener medidas más bajas, no te asustes. Personalmente yo tengo medidas de 100 sobre 70, 110 sobre 70. En personas mayores esta presión puede elevarse un poquito más hasta alcanzar este límite que te comento de 130 sobre 80, pero sobre eso ya podemos hablar de una presión elevada. Ok, mayor a 130, claro. De acuerdo. Ok, entonces ya me quedó más claro. Muchas gracias. Okay. Antes de seguir con más preguntas, también queríamos contarles acerca de las vacunas contra el COVID, porque ahorita hay mucha información, mucha controversia, ¿no? Y de repente quiero invitar a Fitzgerald Arroyo, que maneja el tema sobre las vacunas contra el COVID. Si nos puedes contar un poquito más, Fitzgerald. Huguito, dame el host para poder compartir mi pantalla, por favor. Ay, perdón. No, es que eso lo tiene. Sí puede, está abierto para que todos. Ah, ya, perfecto. ¿Me dicen si se alcanza a ver? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, regresando, buenos días con todos los presentes. De repente algunos no me pude presentar. Mi nombre es Fitzgerald Arroyo. También soy parte del equipo de reclutamiento y retención en el Centro de Investigaciones Tecnológicas. Básicamente en esta parte va a ser algo muy rápido. Se les voy a explicar en qué consiste el principio de las vacunas y cómo se trabajan en estos ensayos clínicos, ¿no? Básicamente nosotros venimos trabajando, como habíamos mencionado al inicio, dentro del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, más conocido como CITBM, en la Universidad San Marcos. Nuestro local se encuentra dentro de la Universidad San Marcos y ahí desarrollamos nuestras actividades en lo que se conoce como la unidad de ensayos clínicos, que es donde básicamente se desarrollan diversos estudios de vacunas, fármacos, para comprobar su efectividad, su seguridad, y luego puedan pasar al uso de la población en general, ¿no? Las vacunas, en este caso, yendo al tema de las vacunas, ¿no? Que es un tema que está un poco convulsionado en estos días. Algunas personas hay a favor de la vacuna, otros en contra. Se está hablando mucho del conocido vacunagate y todo esto que ha pasado. Que el principio de la vacuna es básicamente activar nuestro sistema inmunológico.
entra la sustancia de la vacuna, que puede ser un virus, un fragmento del virus, un fragmento de proteína del virus. El virus es es una partícula inerte, pero que tiene la capacidad de generar enfermedad y tiene la capacidad de replicarse, reproducirse dentro de nuestro organismo. Y lo que nosotros hacemos a través de las vacunas, o lo que en general hacen las vacunas, es engañar a nuestro organismo y hacer que generen las defensas dentro de nosotros a través del sistema inmunológico, generando los anticuerpos para prevenir o bien que la persona se enferme, o en el mejor de los casos, que la persona, si se enferma, no llegue a cuadros severos del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que hace la vacuna es que nuestro organismo se defienda, genera los anticuerpos, y cuando se expone al virus invasor, va a generar la enfermedad, pero no en los cuadros tan severos como debería, ¿no? Y eso hace que se controlen y genere, incluso evite pérdidas lamentables, ¿no? Los estudios clínicos de vacuna, básicamente, estos estudios clínicos, ensayos clínicos como se conocen, básicamente lo que buscan es buscar la efectividad y la seguridad de vacunas y fármacos en general para tratar enfermedades, o también diagnósticos tempranos, ¿no? Actualmente se está hablando sobre todo de vacunas, pero en realidad las tabletas, las cápsulas y todo lo que ustedes conocen, incluso los instrumentos que utilizan los médicos a nivel de cirugías, etcétera, todos esos pasan por procedimientos conocidos como ensayos o estudios clínicos. Y es por eso que es importante saber su definición, porque muchas veces las personas relacionan el término ensayo clínico como que es algo experimental, sí, pero el experimental propiamente es el que se desarrolla a nivel de no humanos, ¿no? En este caso, células o organismos como animales, ¿no? Y los ensayos clínicos ya es cuando esto, luego de haber pasado todas estas fases, que les voy a explicar más o menos las fases en qué consiste, ya se entra al trabajo en la búsqueda de la seguridad y de la efectividad en seres humanos, ¿no? Todos estos ensayos clínicos siguen un protocolo, un proceso, siguen las normas del país, siguen normas internacionales como de la FDA, que es una institución que regula los medicamentos a nivel de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud a nivel del Ministerio de Salud, de la DIGEMIT, que es la Dirección de Medicamentos y Drogas del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Pasan una serie de aprobaciones, la cual tiene como finalidad que se desarrollen este tipo de estudios con todas las garantías y beneficios que implican a las personas que van a participar, ¿no? Y parte de este estudio es darle un consentimiento, una información adecuada, un consentimiento informado a todas las personas sobre los posibles riesgos y beneficios. Para eso a las personas se les da toda la información, pasan por medio de un chequeo, se podría decir, que es un examen clínico que hace el médico para ver si la persona es apta. No todas las personas que quieren ser voluntarias son aptos, porque de lo que se trata estos estudios clínicos es de tener personas que puedan tener todas las garantías de que no podrían generar un posible riesgo a su salud, ¿no? De lo que se trata es sopesar riesgo versus beneficio y que el beneficio sea mayor que el riesgo, ¿no? Entonces se le da toda la información a las personas, se les explica, se les hace el chequeo, se les da un documento para que ellos lo lean de todo esto, que se conoce como consentimiento informado, y ellos eligen voluntariamente participar o no participar, ¿no? Entonces, es voluntad de las personas participar, así también como es voluntad de las personas que participan en estos tipos de estudios clínicos, de retirarse en cualquier momento del estudio, ¿no? Como les mencionaba, hay diversas fases del estudio. Hoy deben haber escuchado fase 1, fase 2, fase 3, pero antes de estas fases, que son las fases que en realidad se desarrollan en seres humanos, están las fases preclínicas, que es la parte experimental, que les decía que se hacen con células, que luego se hacen con animales pequeños, como roedores, etcétera, y luego pueden pasar a animales mayores, ¿no? Y
básicamente las vacunas que estamos desarrollando, la mayoría está en fase 3. Estas vacunas, como el estudio del CureVac, el Ensemble, que es de Johnson Johnson, el estudio de Pfizer, etcétera, todos son vacunas que ya están en fase 3. ¿Qué quiere decir? Que han pasado por 2 fases iniciales donde ya en grupos más pequeños de población ya se han probado la reactogenicidad, que es la respuesta del organismo ante la vacuna. Se ha probado seguridad en poblaciones más pequeñas, se ha probado en qué dosis es más efectiva que en otra. Entonces ya cuando llega a la fase 3 ya se sabe la dosis, ya se sabe que la vacuna es segura y ya se sabe qué reacciones puede tener cuando se coloca la vacuna, ¿no? Que básicamente son las reacciones de cualquier vacuna, ¿no? Un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar que se pueden pasar entre las 24 y 48 horas, pero es lo que cualquier vacuna que esté aprobada podría generar en una persona, ¿no? Entonces, los estudios con el que estamos desarrollando son estudios de fase 3, en los cuales básicamente se ve la eficacia y el riesgo-beneficio que se ve a partir de la efectividad y también la seguridad de la vacuna, ¿no? Esto se ve en poblaciones grandes, ¿no? 15.000, 20.000, 30.000 personas que participan en estos estudios. Y hay un término importante que se tiene que manejar, que si alguno de ustedes desea participar en estos estudios de vacuna, es conocer algunos términos, ¿no? Los estudios de vacuna son, primero, que son estudios controlados. Es decir, no todas del 100% de personas que participan, un grupo va a recibir el placebo y el otro grupo recibe la vacuna. La vacuna es, como le dije, ¿cómo se llama? Esta sustancia en estudio que se está probando para proteger y generar anticuerpos, defensas dentro de nuestro cuerpo, y el placebo regularmente es suero fisiológico o una sustancia, en el caso de las pastillas, se da unas tabletas de azúcar que están recubiertas para que la persona no sepa que está recibiendo tabletas de azúcar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué se hace este control? Porque de lo que se trata es de comparar 2 grupos de participantes que están en el estudio y ver si el grupo que recibió la vacuna tiene mayor efectividad o en este caso mayor protección que el grupo que no la recibió. Pero justamente es importante saber esto cuando uno participa en un estudio de vacuna. ¿Por qué? Porque la persona que va a recibir la vacuna como la persona que va a recibir el placebo no saben. Eso es lo que se le conoce como doble ciego. No sabe la persona que está recibiendo, cuál está recibiendo, y ni tampoco el médico que les da las vacunas, ¿no? Se conoce doble ciego porque ni el paciente ni el médico sabe qué es lo que está recibiendo. Entonces, pero dirán, ¿pero cómo? ¿Quién conoce? Siempre hay un personal en las clínicas o en los estudios que no es ciego, que regularmente es el personal de farmacia, quienes son los que preparan las vacunas o los que sacan los fármacos para este tipo de estudios. Y al final del estudio, igual se le informa al participante a cuál de los 2 estudios perteneció, a cuál de los 2 grupos perteneció, para que este participante tenga la opción que si perteneció al placebo, o sea, a la sustancia que no le genera ningún riesgo ni beneficio, pueda recibir la vacuna al final del estudio, ¿no? ¿Y por qué también se dice que los estudios son aleatorizados? Porque, como le decía, no todas las personas saben a qué grupo pertenecen. ¿Por qué? Porque se hace un sorteo al azar, es aleatorio. Entonces, de un grupo de personas se reparte entre las personas que reciben el placebo y las personas que reciben la vacuna, el fármaco de estudio, etc. Y ya con esto ya terminó. Básicamente lo que les quería explicar era en qué consiste nuestro trabajo, en qué consiste el explicarle a las personas las posibilidades de participar en un estudio clínico. Estamos a punto de comenzar un estudio que es del laboratorio CureVac, es un estudio alemán que va a trabajar en un estudio de fase 3, como le dije, que va a demostrar la eficacia y la seguridad de una vacuna para prevenir el COVID. Pero más allá de que prevenga el COVID, lo que busca estas vacunas es que a pesar de que una persona pueda infectarse de COVID, no haga cuadros severos y lo pase como si fuera entre comillas, un simple resfrío, una simple gripe con síntomas que puedan ser manejables y que no lleven a la hospitalización de la persona, ¿no? Esa es la importancia del uso de las vacunas.
Entonces, nosotros tenemos una página en Facebook a través de la cual damos información, estamos constantemente ahí dando información. La página se llama Comunidad CITBM, CITBM, y ahí también encontramos este link en el cual ustedes pueden inscribirse o inscribir a sus familiares, aquellas personas que quieran participar en estos estudios de vacuna. Y también dejamos acá siempre un celular de referencia si ustedes quieren mayor información. Como le dije, la participación es totalmente voluntaria y ustedes pueden acercarse a la Universidad San Marcos si quieren participar y contribuir en estos estudios de vacuna. Muchas gracias. Ahí, bueno, ya estamos sobre Muchas gracias. Sí, Huito, a ver, déjame permitirme un ratito. Sí, Quiero sí, sí. agradecer la presencia de nuestro gerente, el ingeniero Mario Bu Vargas, quien está con nosotros acompañándonos en esta charla muy, muy interesante para todos nosotros. Agradezco tu apoyo, Huito. Yo te conozco de la niñez. Gracias por el apoyo de antemano, con toda tu gente del Centro de Investigaciones. A veces es un poquito paradójico el tema, digamos, del tema de las vacunas con el tema que ha pasado con la Universidad de San Marcos. Entonces, casi todo el mundo sabe que es mi alma mater, pero bueno, esto hay que deslindar un poco de responsabilidades porque ustedes son muy apartes, digamos, son muy ajenos al problema que viene pasando en la universidad en estos momentos, ¿no? Es una empresa que están desarrollando sus investigaciones, que trabajan con San Marcos, pero no tiene nada que ver con el tema, la problemática que hay en estos momentos con la universidad. Te agradezco nuevamente, Hugo Sánchez, y yo creo que ya estamos con la hora. Gracias a todos por la participación y será para la próxima oportunidad. Ya de todas maneras cuento con tu apoyo, Huguito, para más adelante. Muchas gracias, Ismael. Más bien, gracias a todos por participar. Si alguien está interesado también en más información sobre el estudio de vacunas o en general, nos contactan a través de Ismael también y aparte los números que hemos dejado. Muchas gracias a todos y espero que se cuiden, ya saben. Un abrazote a todos. Ingeniero Mario, no sé si querrá decir algunas palabras finales. Ingeniero. A nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio Ingeniero del Perú, muchísimas gracias, Hugo, y a todos los señores profesionales que nos han dado una excelente charla. Yo también felicito a todos los que estamos participando en esta charla porque creo que nos va a servir de mucho para, sobre todo, cuidar nuestra salud. Realmente muy agradecido, Hugo. Quedamos totalmente comprometidos con ustedes y reconocidos por vuestra valiosa gestión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos y cuídense bastante. Usen sus mascarillas. Sí, Gracias. hasta luego. A seguir cuidándose. Hasta luego, caballeros. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.